Mis amados hermanos y estimados amigos, muy buenos días. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villa María del Triunfo y les agradecemos que ustedes estén allí conectados, participando de nuestro culto dominical. Estamos cada domingo estudiando la preciosa epístola del gozo, la epístola de Filipenses. Y hoy día vamos a continuar con el estudio en el capítulo 4, versículos 10 al 13. Capítulo 4, versículos 10 al 13, para ver el contentamiento más allá de toda circunstancia. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13 dice así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta mañana quiero entonces compartir a partir de estos versículos el contentamiento más allá de toda circunstancia adversa. En otras palabras, cómo estar contentos cuando las cosas no marchan bien o cuando hay escasez. Una vez alguien me dijo: pastor, yo no puedo mantener el gozo cuando tengo escasez. No puedo estar contento cuando me falta el dinero. Lo único que tengo es amargura y tengo deseos de quejarme todo el tiempo. Y no solo yo, sino que toda mi familia termina enojada. De hecho, una de las características de nuestros tiempos es la falta de contentamiento. Por ejemplo, esto se refleja por la tasa alta de endeudamiento de muchas personas. Es decir, uno quiere un mejor estilo de vida y uno quiere comprar más cosas y uno quiere adquirir algunos equipos y entonces se endeuda. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad para comprarla. También la falta de contentamiento se evidencia cuando observamos la tasa de divorcio. ¿Cuántas parejas se divorcian? ¿Por qué? Porque no están contentos con sus cónyuges, no están contentos con sus parejas y entonces deciden buscar otra. ¿Para qué? Para terminar dándose cuenta que es más de lo mismo. La falta de contentamiento también se refleja cuando en medio de la vida de los cristianos, de los creyentes, y hay escasez, pierden inmediatamente el gozo para terminar en la ansiedad y en la preocupación excesiva. Esta falta de contentamiento no es actual. Esta falta de contentamiento, amado hermano, estimado amigo, se reflejó desde el principio de la creación. Adán y Eva manifestaron descontento y no estuvieron satisfechos con todo lo que Dios les había dado para que comieran del fruto. Ellos querían más y querían precisamente de ese árbol, de ese fruto que Dios les había dicho: no comerás de él. ¿Por qué? Porque estaban insatisfechos con todo lo que les había dado Dios. Querían más. Aquí hay dos preguntas importantes que tenemos que hacernos para entender nuestro tema. La primera es: ¿qué cosa es entonces? ¿Qué es el descontento? ¿Qué es el descontento, pastor? Bueno, el descontento es un sentimiento. Es un sentimiento de insatisfacción. Es un sentimiento de disgusto ante lo que somos, ante lo que tenemos o ante lo que dejamos de tener y ante las diferentes circunstancias diversas que la vida nos presenta. Eso es el descontento, un sentimiento de disgusto y de insatisfacción. No estoy contento con lo que tengo, no estoy contento con lo que soy. La otra pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué cosa es entonces el contentamiento? Este contentamiento bíblico del cual hoy vamos a aprender. Bueno, el contentamiento bíblico es la aceptación gustosa de las circunstancias que Dios nos ha permitido tener. Pastor, ¿cómo dijo? El contentamiento bíblico es la aceptación gustosa de las circunstancias que Dios nos ha permitido tener. Por eso en nuestro texto del día de hoy, Filipenses 4, 10 al 13, Pablo nos va a mostrar cómo mantener ese contentamiento espiritual más allá de las circunstancias de escasez o de adversidad. En nuestro pasaje, el apóstol Pablo abre su corazón y escribe desde su corazón frente a un acto de amor que tuvieron para con él. La iglesia de Filipos, consciente de la necesidad en la que se encontraba el apóstol,
le hicieron llegar una generosa ofrenda para su sustento por medio de su buen amigo Epafrodito. Juntaron, recolectaron y le mandaron muchos saludos y muchos deseos de prosperidad y de bendición y le dieron su ofrenda económica al apóstol Pablo. En estos versículos Pablo responde, escribe la carta y nos mostrará cómo estar contentos a pesar de estar en circunstancias difíciles. Veamos 3 lecciones en esta mañana. La primera de ellas, para poder estar contentos en medio de todo tipo de circunstancia adversa, hay que ser agradecidos. En primer lugar, seamos agradecidos. Dice el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Esta es la expresión del contentamiento, amado hermano, estimado amigo. Pablo en el hombre interior era en general un hombre de corazón gozoso, pero también agradecido. En él gobernaba un sentimiento de contentamiento y por lo tanto podía expresar gratitud honesta. Y se lo estaba manifestando a los filipenses. Lo que Pablo estaba haciendo en este versículo 10 era agradecer la generosidad de los hermanos de la iglesia de Filipos. Ellos entonces habían hecho el gran esfuerzo de recolectar una ofrenda de dinero para entregársela al apóstol. ¿Por qué? Porque él estaba en prisión y en consecuencia estaba en escasez. Pablo no está regañándoles. Ojo con esto, estimados hermanos. Pablo no está regañándoles a través de este versículo 10. Al contrario, está siendo muy amable y está tratando de entenderles por qué no le habían hecho llegar su ofrenda antes. De hecho, la última ofrenda que le hicieron llegar había pasado hace 10 años. Y entonces Pablo dice, no se preocupen, yo entiendo que ustedes no es que no hayan querido ofrendar, no es que no hayan querido ayudarme. Era porque no tenían la oportunidad, porque de alguna manera Dios no permitió que ustedes trajeran esta ofrenda. No porque no querían. Ellos eran generosos, pero evidentemente tuvieron dificultades para poder llevarle la ofrenda, que finalmente llegó por manos de Epafrodito. Mis amados hermanos, cuando estamos en medio de circunstancias adversas, cuando hay escasez, cuando las cosas se ponen complicadas, cuando no hay trabajo, cuando nos afecta la enfermedad o cualquier otra circunstancia de adversidad, la gran mayoría de las personas tiene pocas ganas de ser agradecidos. No salen palabras de gratitud de la boca, menos del corazón. La queja y el lamento más bien está a flor de labios. Pero Pablo nos enseña aquí que un corazón lleno de contentamiento, un corazón que se mantiene gozosamente contento, más allá de la circunstancia, permite que nos quejemos menos y que agradezcamos más. Pablo dice en Colosenses 3:15, sed agradecidos, sed agradecidos. Eso significa que la gratitud en la vida del creyente tiene que estar presente, es un imperativo y está independiente de toda circunstancia. La gratitud debe estar presente en la vida de todo creyente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, seamos agradecidos, sed agradecidos. Mis amados hermanos, Pablo vivía tiempos de escasez. ¿Qué duda cabe? Estaba preso, ahí no tenía ningún tipo de comodidades. Pablo estaba privado de su libertad, estaba en la cárcel, pero en esas circunstancias, en medio de esas circunstancias, Pablo nunca tuvo amargura en su corazón, sino todo lo contrario. Él fue generosamente agradecido y su gratitud la expresó con gozo. Por eso yo quiero preguntarte en esta mañana, usted amigo que nos escucha, amado hermano que hoy nos está escuchando, ¿ha sido usted agradecido con Dios a pesar de las circunstancias que usted está viviendo ahora? ¿Ha sido agradecido a Dios? ¿Le ha dicho, Señor, gracias, aún en medio de esta circunstancia difícil? ¿Le ha agradecido usted al Señor por lo que tiene? ¿O tal vez por lo que ha perdido o por lo que ha dejado de tener? ¿Por lo que le falta? ¿Cómo estar contento y con gozo aún en medio de tiempos difíciles? Bueno, empiece practicando la gratitud. La gratitud como lo hizo el apóstol Pablo. Él escribió en Efesios 5:4, que no hayan palabras deshonestas en sus bocas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias.
Lo que Pablo está enseñando aquí en Efesios 5:4 es que en vez de que hayan palabras de ingratitud, hayan palabras de queja, más bien hayan actitudes de gratitud. Que se manifieste la gratitud en sus corazones, en sus gestos, en sus acciones. Y en Efesios 5:20 agrega, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por si eso fuese poco, insiste Pablo cuando le escribe su carta a los Colosenses capítulo 3 verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Miren entonces el énfasis de la palabra del Señor. Amado hermano, no podemos depender de las circunstancias. Siempre tenemos que ser agradecidos. No importa si las cosas van bien o van mal. Usted tiene que darle gracias a Dios por todas las cosas que usted está viviendo, por todas las circunstancias que le está tocando experimentar. Sea usted agradecido y encontrará el camino del contentamiento. Empiece a decirle, Señor, a pesar de que me es difícil, te doy gracias. Y usted estará andando por la senda del contentamiento espiritual, quejándose menos y agradeciendo más. ¿Cómo estar entonces contentos y con gozo aún en medio de tiempos difíciles? En primer lugar, sea agradecido. Pero en segundo lugar, sea usted disciplinado. Esta es la segunda lección. Seamos disciplinados. Los versículos 11 y 12 dicen así: no lo hago porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué le parece? Esta es la actitud disciplinada del contentamiento. La actitud disciplinada de aquel que tiene contentamiento en su corazón. ¿Por qué? Porque el contentamiento se aprende, amado hermano. Estos versículos nos están mostrando que el contentamiento se aprende. Pablo dijo, he aprendido a contentarme. Y luego dice, en todo y por todo estoy enseñado. Es decir, uno aprende a estar contento. No importa cuál sea la circunstancia, uno puede aprender a estar siempre en esa actitud espiritual, no solo de gratitud, sino también de gozo por las circunstancias donde Dios gobierna más allá de la dificultad en la cual uno se puede encontrar. Pablo hace referencia entonces a cualquiera sea tu situación, vive humildemente. Él puede decirlo porque lo vivió, lo experimentó. Él dijo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, sé tener hambre. Y Pablo sabía lo que era tener hambre. Pero Pablo también dice, he aprendido a vivir en abundancia. Pablo pudo mantenerse no solamente entonces agradecido, sino contento, cualquiera sea su circunstancia, escasez o abundancia. Y él lo demostró. El libro de los Hechos nos mostró que Lidia, por ejemplo, esta mujer adinerada, lo hospedó en su casa cuando estuvo él en Filipos predicando el Evangelio. Y allí estuvo Pablo, con todas las comodidades, agua limpia, comida fresca, mucha atención, es decir, un hotel de 5 estrellas. Ahí estaba Pablo. Y Pablo estaba contento, tenía contentamiento en los buenos tiempos. Pero Pablo también tuvo contentamiento de los malos tiempos, porque cuando estuvo con Silas en la cárcel, ¿recuerdas? El libro de los Hechos nos narra que ellos fueron capturados y fueron introducidos a la cárcel. ¿Por qué? Por la fe que estaban predicando. Y estando ellos en la cárcel, sin nada de comer, sin comodidades, sin embargo, pudieron mantener el gozo y el contentamiento que les permitía, ojo con esto, cantar himnos con todas sus fuerzas, adorando al Señor. Ellos cantaban himnos a medianoche. El carcelero de Filipos, que luego se convierte al Señor, los escuchaba cada noche. Y seguramente decía, ¿y estos cómo pueden estar contentos? ¿Cómo pueden cantar si están allí presos? ¿Por qué, amado hermano, estimado amigo? Porque él aprendió a disciplinar sus propios sentimientos. Dijimos que la insatisfacción era la manifestación del descontento, de la falta del contentamiento. Bueno, Pablo pudo administrar disciplinadamente, sujetar sus propios sentimientos de su propio corazón humano
tendencioso a la queja, tendencioso a la murmuración. Él no permitió que esos sentimientos se apoderaran de su voluntad y le quitaran el gozo y perdiera el contentamiento que debía tener. Y Pablo lo demostró, Pablo lo aprendió. ¿Por qué? Porque el contentamiento, como ya lo hemos dicho, va más allá de toda circunstancia. Es independiente de las circunstancias, pero dependiente de Dios. Aprendamos entonces como Pablo a mirar las crisis no como un asunto de meramente falta de dinero. Amor, nos falta dinero, no nos alcanza para pagar el recibo. Y ahora, ¿cómo enfrentamos esta crisis? ¿Cómo enfrentamos la matrícula? ¿Cómo enfrentamos el negocio? No lo mire solamente como una escasez de dinero. Mírelo como una gran oportunidad espiritual para crecer, obedecer al Señor y recibir la lección que Él quiere mostrarle a usted. Mis amados hermanos, estimados amigos, seamos disciplinados. No demos rienda suelta a nuestros sentimientos. Más bien hay que someterlos al contentamiento espiritual. Aprendamos a tener ese gusto de aceptar las circunstancias que Dios permite que tengamos en nuestra vida. Si hay algo que tenemos que aprender entonces, es a no condicionar nuestro contentamiento a la circunstancia. Amén, hermanos. Recuerde usted lo que dice Salomón en el libro de Proverbios capítulo 15, verso 16. Esto es muy importante. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mire la sabiduría que encierra este pasaje, este verso, este pensamiento de la palabra del Señor. Mejor es lo poco, pero donde hay temor de Dios. Amado, usted puede vivir en la escasez, puede vivir en la abundancia, puede faltarle muchas cosas, pero es mejor eso, considerando a Dios que tiene control de su vida, recordando que Dios no se olvida de usted. Y Salomón dice, esto es mucho mejor que tener un gran tesoro, pero estar turbado. A veces cuando hay demasiado dinero, uno no tiene absoluta paz. Siempre está inquieto, siempre está preocupado, siempre está pensando que lo van a asaltar y que va a perder. ¿Por qué? Porque no puede tener esa paz y esa tranquilidad. El libro de Hebreos, en el capítulo 13, verso 5, va a decir lo siguiente. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Se da cuenta usted cuál es el camino para estar contento aún en medio de la dificultad? Para no perder la alegría, para no perder la sonrisa, aún para no perder el buen humor, no importa lo difícil que esto sea. De repente usted me dice, pastor, usted no se imagina las cosas que estamos viviendo en casa. De repente usted me dice, pastor, usted no tiene idea de cuánto yo estoy sufriendo. Mire, hermano, todos sufrimos, todos experimentamos tiempos de dificultad, pero esta palabra del Señor es para usted y es para mí. Es para todos los que creemos en el Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted aprenda. Porque es un asunto de aprendizaje, de disciplina, de someter esos sentimientos de queja y de murmuración y de lamento al gozo espiritual, al contentamiento espiritual que Dios tiene para usted. Así que, ¿cómo estar contento y con gozo aún en medio de tiempos difíciles? En primer lugar, sea agradecido, practique la gratitud en todo tiempo, aún en los momentos de dificultad y sobre todo cuando hay abundancia. En segundo lugar, sea usted disciplinado, aprenda a estar contento, sujete esos sentimientos a la voluntad de Dios, al control de Dios, y entonces usted estará caminando por ese camino precioso del contentamiento espiritual. Pero en tercer lugar, la tercera lección para esta mañana está en el verso 13. Este famoso y precioso versículo 13, Filipenses 4:13, que dice, de memoria usted lo debe saber, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo ha consolado a cientos de miles de cristianos a lo largo de la historia y en todas partes del mundo. Esta es la convicción bíblica del contentamiento. Amado hermano, preste atención. Este verso es el fundamento bíblico del contentamiento, la convicción para andar por el camino de la gratitud, de la disciplina y del contentamiento y del gozo espiritual.
Esta es la razón por la cual uno puede estar entonces contento cuando las cosas no marchan bien. No es un asunto humano, nótelo bien, es un asunto espiritual. El hombre no puede producir contentamiento. Eso es falso, eso es temporal, eso es plástico, eso es fabricado. Y no puede estar el hombre contento porque el hombre no puede fabricar ese contentamiento que dura siempre y que permanece en el tiempo. No es un asunto humano, es un asunto de Dios. Es un obrar de Dios en el corazón nuestro, es un asunto espiritual. El hombre entonces, al no poder producir contentamiento, entonces tiene que rendirse y decirle, Señor, solo tú puedes darme esa paz, solo tú puedes darme esa tranquilidad, solo tú puedes darme ese contentamiento en el corazón. Por eso Pablo señala aquí que la esfera del gozo y del contentamiento es, como él dice, en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Esta es la esfera donde se desarrolla y se practica el gozo. Fuera de Cristo es bien difícil, es imposible, nunca lo lograremos. Siempre tendremos entonces queja, amargura, resentimiento, preocupación, angustia excesiva. Pero cuando estamos en Cristo, entonces podemos experimentar esa fortaleza que Él nos da. De hecho, cuando Cristo está en su corazón, reinando en su vida, entonces usted puede contar con este poder que Cristo le fortalece. En Cristo, en el Señor, nunca en las circunstancias. Usted no puede decir, mira, estoy muy contento porque todo marcha bien. Eso es apoyarse y eso es confiar en las circunstancias. Porque cuando estas faltan, entonces uno empieza a lamentarse y preocuparse. Este texto tal vez es el más famoso que los creyentes conocen y repiten de memoria. Y estoy seguro que usted lo sabe de memoria. Generalmente está sacado, lamentablemente, de su contexto. Y escúcheme bien, generalmente está sacado de su contexto. Muchos creyentes piensan que se puede hacer todo lo que uno se imagina porque Cristo nos fortalecerá. Pero el contexto correcto de esta verdad bíblica es el contexto de la escasez material. Y lo acabamos de leer. Este texto está dentro de este gran tema de lo material y de la escasez sobre todo. Esta es la capacitación entonces para el cristiano en medio de los tiempos difíciles, en medio de la escasez. Estas son las ideas que tenemos que aprender y guardar en el corazón. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. La palabra griega, escuche con atención esta breve explicación. La palabra griega que se traduce fortalece aquí significa poder adentro, poner poder adentro. Es decir, Cristo es quien nos capacita dentro de nosotros, pone poder en el interior del creyente, en la mente para poder gobernar su voluntad, nuestra voluntad, de adentro hacia afuera. Ese es el obrar de Dios que hace cuando usted está en la esfera de Cristo. Es decir, en Cristo usted puede confiar, usted puede recibir de Él entonces la fortaleza en su interior, de adentro hacia afuera. Y el fundamento correcto entonces no es una emoción, es la palabra objetiva de Dios. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso decimos que debemos ser bíblicos para ser agradecidos. Debemos ser bíblicos para ser disciplinados y debemos ser bíblicos para mantener el gozo y sobre todo el contentamiento más allá de cualquier circunstancia. Amado hermano, esto no nace de una experiencia emotiva. Esto no nace porque lo escuché en una canción. Esto nace del hecho objetivo, del texto bíblico que estábamos leyendo. El escrito está. Fuera de él, entonces no tendremos fundamento. Por eso Pablo dice muy claramente, mi fundamento para poder soportar los tiempos difíciles y estar siempre contento en los tiempos difíciles es Cristo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Él me fortalece, Él me nutre, Él me da en mi interior esa fortaleza para dominar mis sentimientos, para sujetar mis sentimientos, para ser disciplinados con ellos y permitir que esa paz, esa serenidad, ese gozo espiritual reine en la mente y en el corazón. Reine en tu vida, querido papá, querida mamá, reine en tu corazón. Un buen escritor, John MacArthur, dice, Cristo infunde en ellos su energía para sustentarlos hasta que reciban alguna provisión. Qué linda explicación. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Le fortalece, le alienta, le da fuerza, lo nutre, le da su energía para sustentarte
seguir sustentándote hasta que venga la provisión de Dios. Por eso podemos entender lo que Pablo escribió en 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, dijo él. Me gozo en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque Cristo lo fortalece. No es que Pablo sea un masoquista, es decir, que le guste el dolor por el dolor. Nosotros los cristianos no amamos el dolor, a nadie le gusta el dolor. Sino que Pablo no encontraba placer alguno en el dolor mismo, sino que él se fortalecía cuando estaba en esas circunstancias en el poder de Cristo, que le suministraba en su interior. Él decía, cuando estoy en esta debilidad, entonces me fortalezco en el Señor y soy fuerte. ¿Por qué? Porque Cristo vivía en su corazón. Y Cristo lo sustentaba, le daba de su energía, le daba de su poder, día tras día, en medio de la prueba, en medio de las dificultades, día tras día, hasta que llegaba la provisión, hasta que llegaba el amanecer de esa noche oscura de escasez. Otra lección importante es que Pablo no decía esto para mostrarse orgulloso. Él no quería lucir ante los demás, yo soy fuerte porque Cristo me da fuerza, sino para mostrar que, escucha bien, el poder de Cristo estaba disponible para todo aquel que le buscara. Eso significa que se está refiriendo a usted, a mí, a cualquier creyente que invoca el nombre de Jesús y que le pide, Señor, fortaléceme, dame de tu poder hasta que venga la provisión, hasta que pase la prueba, para estar contento y no perder el gozo espiritual. Pablo dijo en Efesios 3:16, orando por los cristianos de Éfeso, él decía, oro para que Dios les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mis amados hermanos, a veces olvidamos la fortaleza de Dios prometida para todos los que creen en Él. Cuando hay escasez, cuando hay una circunstancia difícil, muchas veces olvidamos este fundamento bíblico, que el poder de Cristo nos fortalece y que el poder de Dios nos acompaña. ¿Cómo podemos olvidar la promesa de Isaías 41:10? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo podemos olvidar esa promesa cuando usted está en dificultad? No podemos olvidarla. Por eso, amado hermano, concluyo esta mañana diciéndole cómo estar contento y cómo tener gozo en medio de las dificultades. Bueno, seamos agradecidos, como dice el verso 10. Por tanto, nunca deje de serlo. En segundo lugar, seamos disciplinados. Por tanto, esforcémonos para aprender. Y en tercer lugar, seamos bíblicos. Por tanto, nunca dudemos de la fortaleza y de la compañía del Señor en nuestras vidas. Amén. Si usted nos está escuchando por primera vez y quiere experimentar este poder en su vida, yo le invito a que usted reciba a Jesucristo en su corazón. El pecado de nuestras vidas nos hace ser quejosos, malhumorados, dudosos, inseguros, y nos lleva a la depresión tantas veces. El poder del pecado nos separa del gozo y de la tranquilidad. El pecado, de hecho, nos separa de Dios. La Biblia dice que nuestros pecados han hecho división entre Él y nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Dios quiso hacernos cercanos. Envió a su Hijo Jesucristo a que muriera en la cruz del Calvario para que usted pueda tener relación y comunión con Dios y pueda experimentar la presencia de Cristo en su vida y por tanto el poder de Cristo para enfrentar esta prueba en la que usted se puede encontrar o cualquier otra en la que usted pudiera enfrentar mañana más tarde. Pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Invítelo en su corazón. Repita esta oración. Si usted quiere entregar su vida a Jesús, repita esta oración en su corazón. Dígale usted así al Señor. Ore así. Repita estas palabras. Señor Jesús, te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Quiero que estés en mi vida. Quiero ser tu hijo. Si usted oró de esta manera, déjeme decirle que Cristo le oyó y Cristo vino a su corazón porque usted está invitándole.
Él dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta promesa es para usted si usted ha creído en Jesucristo. Algo más quiero decirle. Si usted hizo esta oración, escriba ahí en el buzón, en la caja de comentarios, yo hice esta oración que el pastor nos me indicó. Yo hice la oración para la salvación, para recibir a Jesucristo. Escriba, yo hice esta oración para que nosotros podamos conocerle y contactarle y darle unas palabras de aliento y de consejo. ¿Qué le parece? Deje su nombre, escriba ahí, yo hice esta oración porque yo entregué mi vida a Jesús. Amado hermano, estimada iglesia del Señor, confiemos en Él en todo momento. Dios nos bendiga.